Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su interés y bienvenidos a su clase de Historia Medieval. En la clase de hoy tendremos que regresar un poquito. Esto porque, como se acuerdan, en la última clase vimos a Justiniano, ¿no? El emperador bizantino que logró reconquistar Italia después de 20 años de dura guerra. Hoy tenemos que regresar. ¿Por qué? Porque tenemos que explicar qué pasó en Italia justamente en este periodo, antes de la iniciativa de Justiniano, y hablaremos de dos pueblos, los ostrogodos y los longobardos. Esto porque en Italia estos dos pueblos cambiaron la historia del país y los dos invadieron el mismo territorio y cambiaron la forma que tenían de administrarlo. Entonces, empezamos desde la parte final de Historia Romana. Los que tuvieron el curso de Historia Romana se acordarán que el Imperio Romano cayó a nivel práctico por la iniciativa de un bárbaro llamado Odoacro. Este Odoacro obligó un niño llamado Rómulo Augustulo, que era el último emperador romano, a entregar los símbolos del poder, que son las insignias imperiales, que significa ropa, joyas, todo lo que rodea al emperador y demuestra que es el emperador, y envió todo esto a Constantinopla. Este envío fue el final del Imperio Romano Occidental. Entonces, no es un final absolutamente violento, no terminó con una masacre. El Imperio Romano terminó en silencio. Y este Odoacro, que es el bárbaro que obligó al niño Rómulo a renunciar a su título de emperador, se quedó administrando Italia porque lo sustituyó. Y siendo que ya el imperio no existía, él se hizo nombrar simplemente rey de Italia. Y desde este punto empezamos, porque el medioevo italiano empieza justamente con el rey Odoacro. Cuando Odoacro manda todos los símbolos imperiales a Constantinopla en el 476, a recibirlos son los bizantinos, y el emperador en esa época se llamaba Zenón. Zenón recibe todo lo que le representa el imperio occidental, lo acepta, pero al mismo tiempo no pierde la esperanza de poder reconquistar a Italia. Tenía justamente este problema, este Odoacro que se había quedado en Italia, y esto significaba que prácticamente la influencia de Constantinopla en esta parte del mundo ya se había perdido. Y tenía también otro problema, que eran los godos, porque estos godos se habían ya infiltrados, habían entrado en Europa y habían prácticamente puesto su casa en dos puntos principales. Los ostrogodos o godos del sur estaban en esta época en la península balcánica, en los que actualmente serían Macedonia y Grecia. Y los godos del oeste llegaron hasta España y por eso se llamaron visigodos, que significa godos del oeste. Eran el mismo pueblo, los godos, pero se habían dividido, y los que se quedaron en España fueron la base de historia española, y los que describiremos hoy, los ostrogodos, serán la base de la historia italiana. Entonces, estos godos estaban en la península balcánica y estaban ahí oficialmente con el título de aliados, porque estos godos estaban al interior del Imperio Oriental, pero eran aliados bastante incómodos. ¿Por qué? Porque habían conservado su autonomía y prácticamente hacían lo que querían. Entonces, mientras les salía cómodo, obedecían al emperador, y cuando ya no querían, pues no. Zenón los había utilizado frecuentemente porque los godos eran un buen ejército, eran buenos militares, y los usó para resolver también conflictos internos. Por ejemplo, contra una revuelta del general Hilo. En particular, se había demostrado muy útil el jefe más importante de las tribus de godos, que era Teodorico.
Este Teodorico era el jefe de los godos, es también conocido como Teodorico el Ámalo. Ámalo por el nombre de su tribu. Será después conocido como Teodorico el Grande por lo que tendrá en su vida. En el 483, el emperador Zenón decide adoptarlo. Prácticamente lo adopta como si fuera su hijo. No tienen que sorprenderse. Esto era una práctica normal entre los romanos, que un adulto adoptara a otro adulto, porque era una manera de unir en una alianza fortísima estos dos, porque literalmente se volvían padre e hijo. No era la primera vez que pasaba, también varios romanos famosos lo hicieron, como Julio César también adoptó, y también todos los emperadores adoptivos hasta Marco Aurelio. Él no pasó su poder a su hijo y fue un desmadre. Pero este Zenón que adopta a Teodorico no es nada de nuevo. En el 484, el mismo Teodorico es elegido como cónsul romano. Esto significa que están intentando de limpiar la imagen de bárbaro de Teodorico para volverlo siempre más romano, ¿de acuerdo? A este punto, Teodorico ya está demasiado cerca del poder y los ostrogodos están dominando ya demasiados altos cargos militares. Esto es un problema, porque estos aliados son muy útiles y al mismo tiempo son muy peligrosos. Y luego está la otra bronca, que es Odoacro. Odoacro está en Italia y se supone que él está gobernando Italia en nombre del emperador oriental. Él se reconoce que es un rey de Italia, pero al mismo tiempo es un representante del rey oriental. Pero en la práctica, Italia ya está perdida. Zenón entonces no puede dormir, tiene insomnio por estos dos problemas. Teodorico a un lado y Odoacro en el otro. Y de repente le llega el golpe de genio. Dice, ¿qué tal si logro resolver los dos problemas en un solo golpe? Y así planea lo que luego cambiará la historia de Italia. Propone a Teodorico el Ámalo una migración. Literalmente propone a él y a todo su pueblo de irse. Pero esta migración no es para nada una amenaza, no está diciendo lárguense, no, le está diciendo te propongo un lugar más bonito. Tú y tu pueblo se van, nos dejan claramente las tierras donde estaban viviendo y se van a un lugar más bonito. ¿Cuál es este lugar más bonito? Es Italia. Entonces propone a Teodorico de llegar con todo su pueblo y conquistarla. ¿Por qué? Porque Italia nunca fue vacía. Siempre hubo personas que habitaban Italia, siempre hubo un poder ahí. Y entonces, más que mudarse simplemente, tenían que conquistarla militarmente. ¿Y a quién tenía que conquistársela? A Odoacro. Y así Teodorico se alejaba del oriente y al mismo tiempo liberaba Italia en nombre del emperador oriental. Parecía un gran plan y de esto Teodorico aceptó, porque Teodorico sabía muy bien que Italia es más rica de la península balcánica y que, claro, el precio era alto porque tenía que hacer una guerra, pero podría valer la pena. Así lo nombró patricio romano y magister militum por Italia, o sea, le dio el título de general en Italia. Lástima que este título iba en choque con el título que era de Odoacro, que era Rex de Italia. O sea, no es posible que exista al mismo tiempo un rey de Italia y un general para Italia y que estos dos puedan aceptarse. Por eso, dar este título era al mismo tiempo lanzar Teodorico en contra de Odoacro. Así, en el 489, 300,000 personas empiezan a marchar hacia Italia. Tienen que ver este mapa para ver de lo que estoy hablando. Los ostrogodos estaban en la parte norte del Balcán, de los Balcanos, pero también estaban adentro del Imperio Oriental. Toda esta gente se reunió, claramente transportando todo lo que valía la pena, todo lo que se podía llevar. No podían llevarse el campo, ¿no?
Se podían llevar muebles, monedas, gente, los rebaños, claramente, las manadas de los animales, todos los que tenían que se podían mover, y empezaron a subir en el norte para luego bajar a Italia cruzando los Alpes. ¿De acuerdo? Entonces, tenían que encontrarse el ejército de los godos y el ejército de Odoacro. El 28 de agosto del 489, Teodorico vence a Odoacro en la batalla de Río Isonzo. Entonces Odoacro se retira en Ravenna. Se acordarán que Ravenna era la ciudad principal de Italia en esta época, porque Roma ya había perdido su fuso de capital. Esto lo saben si siguieron el curso de historia romana, y si no, acaban de aprenderlo, no pasa nada. Se retira en Ravenna, y Ravenna es una ciudad perfecta donde quedarse a defenderse, porque es muy difícil de conquistar, porque está rodeada de agua. Teodorico entonces empieza a sitiar la ciudad, y este sitio dura muchísimo, porque solo 4 años después, el 25 de febrero de 493, llegan a un acuerdo, y los dos, Teodorico y Odoacro, en teoría se dividirían Italia. Parece una gran solución, porque ya están hartos de estar en guerra, y para celebrar esto, como siempre se hace, se organizó un banquete, porque esto es algo humanamente universal en todos los lugares y en todas las épocas. Cuando hay algo que festejar, se traga y se bebe. Es normal, es la pachanga de celebración de un objetivo que se alcanzó, ¿no? Es normalísimo. Organizan este banquete, y claramente el banquete se tiene que hacer en Ravenna, en la capital. Pero justo durante la comida, Teodorico sorprende a todos. No sé si ustedes siguieron la serie que se llama Juego de Tronos. Es muy famosa y seguramente la vieron o en español o en inglés. Juego de Tronos tiene un episodio, un capítulo que se llama La Boda Roja. Es una ceremonia de boda, una fiesta de boda que termina muy mal. Lo mismo pasa en este episodio. Teodorico, en el medio de la comida, se levanta y con sus manos asesina a Odoacro. Lo mata. Esto claramente sorprende a mucha gente, y sus soldados empiezan a matar a los soldados de Odoacro en la misma mesa donde están comiendo todos juntos. Imagínense esta mesa cubierta de comida y de vino, de repente cubrirse de sangre, porque es un ataque a sorpresa. Cuando la noticia sale de la sala, toda la ciudad de Ravenna se cubre del mismo tipo de violencia, y al final los soldados de Teodorico asesinan a todos los soldados de Odoacro que no aceptaron rendirse. Y ya esto les da una idea de quién es Teodorico. Teodorico es claramente uno violento y bastante gandalla, porque rompió una alianza y un pacto que se estaba celebrando por atacar a sorpresa. Esto es algo espantoso en la época actual, exactamente como en la época antigua, porque vas en contra de la ley del huésped, de la persona que te está dando alimento. Es horrible. Y aún así, con este golpe logró volverse dueño de Italia en una sola vez. Pero no tienen que pensar que Teodorico fuera simplemente un animal. Teodorico era también una persona culta, no era solo una bestia. Había pasado su juventud a la corte de Constantinopla, donde había estudiado y sabía hablar 3 idiomas. Godo, que es un tipo de idioma que se parece al alemán, latín y griego. Su objetivo era crear un reino en donde el elemento godo y el elemento latín se pudieran unir. Creía que era posible crear una Italia latino-goda, ¿de acuerdo? ¿Cómo se podía hacer? Por fases. La primera fase era una fase de coexistencia. Los dos pueblos tenían que conservar su propia cultura, su religión y sus tradiciones. ¿Por qué? Porque los dos pueblos eran muy diferentes. Los romanos reconocían a Teodorico como representante del emperador oriental, y por eso lo aceptaban.
porque fue Zenón que lo mandó a conquistar Italia, ¿no? O sea que era cubierto por la autoridad oriental del imperio. Los romanos, que a este punto ya podemos empezar a llamarlo los italianos, eran católicos de religión, o sea, aceptaban todo lo que se decidió en el concilio de Calcedonia y de Constantinopla. Y a nivel de poder, cubrían la administración, la burocracia y el poder judicial civil. O sea, todo lo que era la máquina del país, del Estado, estaba en mano a los latinos o a los italianos. Pero no podían portar armas. Ellos no podían ir caminando por la ciudad armados. Al otro lado tenemos los godos, los que acaban de conquistar Italia. Los godos reconocían a Teodorico como rey, no solo como representante del emperador. De religión eran arrianos. ¿Saben qué significa arrianos? Que ellos creían en Cristo, pero creían que el Padre y el Hijo no tenían la misma importancia. El Padre era superior por mucho al Hijo, porque el Hijo es una criatura, fue creada. Y no solo eso, murió, sufrió. No es posible que el Padre divino fuera de la misma sustancia del Hijo. Esta es la base de la teología arriana y que crea una forma de cristianismo diferente. Entonces, hay una diferencia religiosa. Los romanos son católicos, creían que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siguen de la misma sustancia, son la misma unidad. En cambio, los arrianos dicen, no, el Padre es la real divinidad, el Hijo solo es una criatura. Luego, los godos tenían en mano la defensa y el poder político y militar. Vieron que a un lado tenemos la administración y la burocracia y al otro, el gobierno real del país y la defensa. Y ellos tenían también algo malo, es que no podían ir a las escuelas públicas latinas. O sea que la instrucción seguía siendo en manos de los romanos. Pueden notar cómo son dos pueblos muy diferentes con dos poderes muy diferentes. ¿Qué es que los unía? Teodorico. Teodorico era lo único que podía unir a estos dos, porque los dos lo reconocían como jefe, ¿no? Además de todo esto, en el consejo del rey, el rey organizó un consejo y lo llamó consistoro. En el consistoro buscó la colaboración con intelectuales latinos y romanos como Casiodoro y Boecio. De Boecio hablaremos un poquito más tarde porque su historia es muy triste. También a nivel legal hay diferencia entre esos pueblos porque se conservaba y se respetaba una diferencia conocida como personalidad del derecho. O sea que el derecho y la ley que tú sigues depende de tu etnia prácticamente. Los godos tenían que respetar el edicto de Teodorico, llamado también Lex Romana Ostrogotorum, que es la ley de los ostrogodos que se puso en forma escrita. En cambio, los romanos tenían que seguir la ley romana. O sea, el castigo de algún crimen que tú realizas depende de tu grupo étnico. Normalmente la ley es más dura si eres un godo. ¿Ok? Esto porque querían respetar la tradición de los dos. Los romanos tuvieron bajo su ley durante prácticamente 1000 años. Es casi imposible obligar a los romanos a aceptar otra ley porque es la base de su vida. En cambio, los godos no aceptarían tan con gusto otra ley que no fuera la tradicional suya. Es por eso que decidió mantener dividida también la cuestión legal. Y justamente pensará, bueno, pero ¿qué pasa si un romano y un godo se pelean? Porque es clásico. La gente siempre se pelea y también si la ley no lo permite, siempre va a pasar. En caso de una lucha o una pelea legal o física entre un romano y un godo, tenían que resolverlo creando o llamando a algunos magistrados particulares. Este magistrado especial era ayudado por un prudens romano, o sea, un experto de ley romana.
Esto significa que cuando había pelea entre romanos y godos, necesitaban de expertos de las dos leyes para decidir cómo resolverlo. Desde el punto de vista religioso, como ya les dije, tenían dos cultos y estos dos cultos también se confirmaron como una diferencia geográfica. ¿Por qué? Porque los godos iban a la misa en algunas iglesias y los latinos iban a la misa en otras iglesias. Lo que están viendo ahora es la iglesia del Santo Espíritu que se encuentra en Ravenna, pero que anteriormente era la basílica de los arrianos. O sea, aquí iban a rezar los godos que vivían en Ravenna. También pueden ver la diferencia aquí de baptisterio. El baptisterio de esta época es un edificio muy grande. ¿Por qué? Porque el bautizo en la primera época del medioevo se hacía por inmersión completa del adulto. Era una pequeña alberca. Entonces, al centro de este edificio hay una pequeña tina, una alberca en piedra, con unos escalones, y la persona adulta entraba en el agua, tenía que bajarse hasta que el agua lo cubriera completamente y saliendo ya era bautizado. Por eso te encuentran estos edificios que son los baptisterios, que se ven enormes actualmente. Para bautizar a un niño, pues es suficiente un contenedor pequeño, ¿no? Una tina chiquita. Y pueden ver que había dos baptisterios, uno para los arrianos y el otro para los católicos. Actualmente se llama baptisterio neoniano. Los dos son hermosos porque los dos utilizaban el mismo tipo de artistas, entonces los mosaicos son increíbles, pero la gente que iba en uno no iba al otro porque eran dos pueblos separados. Es prácticamente la solución que en la época contemporánea se llama apartheid, ¿no? ¿Se acuerdan? En África del Sur, el apartheid duró por décadas. Entonces, lo mismo, pero aplicada a la época antigua. ¿Ok? Hablando de política exterior, se supone que Teodorico estaba bajo el control del Imperio Oriental. A nivel práctico, él tenía bastante autonomía y utilizó esta autonomía para conducir una política de conquista y de expansión. ¿Por qué? Porque justo en esa época, dos pueblos europeos, los visigodos, que podríamos hacer más simple llamándolos españoles, los visigodos habían entrado en conflicto con los francos, que son los que hoy se llaman franceses, y se había producido una batalla conocida como Batalla de Bouillé en el 507. Este conflicto había dejado casi libre una región que era la Provenza. La Provenza, actualmente en Francia, fue conquistada por Teodorico, aprovechando de que estos dos pueblos estaban ocupados entre ellos. Después casó, o sea, sacó los burgundos de las tierras que estaban ocupadas por los visigodos. De esta forma, él estaba en teoría limpiando el territorio para ayudarle a los visigodos y a nivel práctico, él se quedaba con las tierras. Luego aumentó su presencia también en la región de Panonia. La Panonia es lo que hoy se llama Hungría y esta región la quitó a los bizantinos. Prácticamente se estaba expandiendo tanto a occidente como en oriente. Luego puso Italia en el centro de un sistema de alianzas estratégicas con vándalos, francos, visigodos y burgundos en Francia del Sur. Y esta es la situación final. Teodorico tenía el control teórico solo sobre esta parte, Italia, excluyendo Sardinia y Córcega, porque se acuerdan que estaban bajo el dominio de África, ¿no? Tenía el norte de los Balcanes, la Panonia que acababa de conquistar, y el sur de Francia que conquistó durante la guerra entre visigodos y francos. Pero a nivel práctico, sus alianzas demuestran que esta era su real área de influencia. Tenía casi completo el imperio occidental romano, solo le faltaba la parte norte, ¿sí? Esto significa que el plan de Teodorico era seguir expandiéndose y el objetivo final se llamaba la Gran Gotia. La Gran Gotia es un gran gobierno que tenía en su centro los godos
y que tenía que contraponerse a la Gran Romania. La Romania es lo que nosotros llamamos Imperio Bizantino. Teodorico entonces estaba creando un imperio suyo que tuviera los godos como base de la población. El resultado de este plan de expansión que tenía Italia en su centro fue 30 años de paz y prosperidad para Italia. O sea, no es que simplemente ayudó a crecer a su poder, sino que también ayudó a vivir a la gente de Italia. Miren que durante la época medieval, 30 años de paz es un milagro, porque la gente en esa época era bastante violenta. Entonces, no podía pasar casi una generación entera sin tener un conflicto. Pero este crecimiento económico al mismo tiempo empezó a aumentar la preocupación de los francos y de los romanos orientales. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, tanto los francos como los bizantinos, que este Teodorico ya casi es más fuerte que ellos. Además, el plan de unir los dos elementos, el latín y el godo, no funcionó, porque las autoridades de la iglesia, de las dos iglesias, empezaron el conflicto, y porque la clase dirigente romana fue acusada de haber hecho alianzas con francos y con bizantinos a la espalda del emperador. Prácticamente acusó la clase dirigente de traición. Este Teodorico veía a este punto ya enemigos a todos los lados y empezó a volverse paranoico, al punto que empezó a condenar a muerte a toda la gente que era útil a su gobierno, entre ellos el senador Albinio y también el maestro de palacio que se llamaba Severino Boecio. Boecio fue condenado y a la cárcel, entonces lo pusieron en la cárcel y mientras tanto, ¿qué esperaba? ¿Qué hacer de él, si matarlo o no? Le dieron tiempo para escribir. Boecio, en su periodo de cárcel, escribió un libro conocido como De Consolatione Philosophiae, que significa la consolación de la filosofía. Y esta es una fuerte protesta en contra de la barbarie, porque él dice, yo soy inocente, yo no hice nada para merecerme aquí y simplemente es paranoia la que estoy viendo. Y terminó muriendo. Boecio, la muerte de Boecio fue un trauma por Europa porque era una de las mentes más importantes de su época, era un intelectual completo. Entonces, cuando supieron que Boecio había sido asesinado, claramente demostró que el gobierno de Teodorico ya estaba perdiendo el control y se volvía siempre más despótico, ¿no? También el clima con el Imperio Oriental empezó a empeorar. En el 524, Justino I emana un decreto en contra de los arrianos. ¿Se acuerdan de Justino? Justino era el tío de Justiniano, lo vimos la semana pasada, ¿sí? Bueno, Justino emana este decreto que no permite la religión arriana. Ya son declarados herejes, ya no se puede. Y este decreto se tiene que extender hasta Italia, porque se supone que Italia sigue siendo parte del Imperio Oriental. Teodorico al inicio intenta parecer bastante diplomático y por eso manda a Constantinopla el Papa Juan I. Juan I intenta luchar para defender el punto de vista de Teodorico, pero al final no logra. Entonces regresa hasta Italia, declara que no pudo hacer nada y Teodorico decide de lanzarlo a la cárcel. Entonces el Papa Juan termina muerto en la cárcel y da inicio Teodorico a una fuerte persecución de los católicos, porque se da cuenta que ya la paz religiosa es un simple milagro, ya no se puede. Entonces, también desde el punto de vista religioso, empieza esta lucha entre católicos orientales y arrianos godos en Italia, ¿de acuerdo? Ya parece que el conflicto es inevitable. Teodorico está entrando en choque con todos. Por suerte, decide morir. ¿Por qué?
justo cuando está por empezar la guerra, Teodorico muere en el 526 cuando tenía 70 años. O sea, no es que murió tan jovencito, pero tuvo bajo el control de Italia y las regiones alrededor durante casi 40 años, ¿de acuerdo? Una leyenda dice que murió durante una tormenta eléctrica porque él se estaba duchando adentro de su mausoleo. Se dan cuenta que es bastante loco porque uno que acaba de construir el mausoleo, lo último que piensa es me voy a duchar adentro, ¿no? Pero es un carácter típico de los déspotas y de los que abusan del poder, ser también bastante locos. Entonces, según esta leyenda, él se estaba duchando adentro de este sarcófago. Esto se llama la vasca de Teodorico en italiano y se traduce como la tina de Teodorico. Y mientras estaba ahí, llegó la tormenta eléctrica y lo golpeó con un relámpago. O sea, murió por un relámpago dentro de su mausoleo. Es una leyenda, sí. O sea, no sabemos cómo murió, pero sí murió 70 años. No había tenido hijos varones y entonces el trono en teoría tenía que pasar a su nieto. ¿Por qué? Porque la hija de Teodorico se llama Amalasuntha, ella tenía un hijo, se llamaba Atalarico o Atalaric, pero este de Atalaric tenía solo 10 años y por eso se quedó como regente del trono su mamá, Amalasuntha. ¿Puede ser que se les haga todo muy conocido? Claro que sí, porque lo vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que Amalasuntha es justamente esa señora que luego se volverá reina de Italia y cuando ella será asesinada, da inicio a la guerra griego-gótica? Es esa guerra que Justiniano lanza en contra de Italia para reconquistar ese territorio militarmente, ¿no? Antes de avanzar con la historia, tenemos que hablar un poquito de arquitectura, porque de Teodorico hay que hablar también de lo que se puede ver y visitar. Lo que están viendo es el mausoleo de Teodorico, que es ese monumento en donde adentro está la tina o el sarcófago. Es muy grande, realmente cuando lo ven enfrente es sorprendente y se encuentra en Ravenna. Otra ocasión para decir que tienen que visitar Ravenna. No pueden ir a Italia y solo visitar Roma, Venecia, Nápoles e irse y Florencia, ¿de acuerdo? Hay que ir a Ravenna porque el turismo internacional no lo conoce mucho. Se encuentra en Ravenna y los bloques de piedra que se usaron para construirse son piedra de Auricina porque tenían que parecerse al palacio de Diocleciano que se encuentra en Spalato, al otro lado del Adriático. Tiene una planta de 10 lados, lo pueden ver aquí, son 10 lados del edificio, y adentro está esa tina de pórfido rojo, lo pueden ver aquí, la tina de pórfido rojo, en donde en teoría descansaba el cuerpo de Teodorico. ¿Por qué digo en teoría? Porque durante el dominio bizantino fue eliminado, o sea, los bizantinos quisieron destruir el cuerpo. No se sabe ahora dónde terminó, claramente pues fue o quemado o lanzado al agua. La parte más sorprendente del mausoleo es la cúpula, la parte alta, porque el techo del mausoleo es un enorme monolito de 10 metros, es una sola piedra, ¿se dan cuenta? Un monolito de 10 metros de diámetro, alto 5 y que pesa 230 toneladas. No sabemos realmente cómo pudieron levantar esa piedra hasta ese punto. Hay dos teorías. Una dice que construyeron como una alberca alrededor y llenaron de agua hasta poder alcanzar este nivel y así lo transportaron más fácilmente. La otra es que construyeron una rampa para llegar prácticamente jalando este monolito hasta arriba, pero las dos no tienen prueba arqueológica que confirme. ¿Ok? Ahora, como ya les dije la semana pasada, cuando Amalasuntha heredó el trono, se comportó como una reina bastante difícil porque primero intentó seducir a Justiniano porque quería acercarse al Imperio Oriental. Luego cambió de idea y pasó el reino a su primo y su primo la
agradeció poniéndola a la cárcel y matándola, ¿no? Cuando muera Malasunta empieza la guerra griego-gótica, 20 años de guerra espantosa que destruyen toda Italia y que termina con la victoria de los bizantinos, pero es una victoria extremadamente cara, porque para conquistar Italia prácticamente la perdieron, porque 20 años de guerra arruinan un país completamente. Y pueden ver 20 años de guerra, Afganistán, ¿no? Ese es el último ejemplo que tenemos de historia contemporánea, pero en esa época era aún más frágil, porque Italia es un territorio donde la gente no podía retirarse mucho en las montañas, o sea, había muchísimo muerto civil y claramente cultura, comercio, educación, todo esto era cancelado durante 20 años y era casi imposible recuperarse. Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el Imperio Sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.